Muy bien. ¿Qué fue lo que encontraron de la tarea que le habías dejado? Modelos de base de datos. A ver, chicos, ¿Cuál fue tu pregunta, profesor? ¿qué fue lo que encontraron de la tarea que le habías dejado? ¿Que no hicieron su tarea? No se recuerdan. Ya subí un poco la tarea para hacer. Sí, ¿Y qué era que encontraron? ¿Había un solo tipo de modelo de base de datos? no, hay muchos modelos que son relacional, jerárquico, de red, de Muy bien. documentos, entidad, relación. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco de base de datos relacionales, ¿sí? Por cierto, el libro ustedes ya tienen, ya se le pasó el libro de base de datos, ¿sí? Vamos a estar trabajando ahora con la unidad 2, que vamos a hablar un poco de la arquitectura que tiene la base de datos. No es nada, no vamos a ir muy profundo en la unidad, solamente la primera parte para ver un poco cómo funciona. Y luego le voy a pasar otro documento que explica un poco mejor de base de datos relacionales. Muy bien. Muy bien, en base de datos tenemos 3 niveles de arquitectura. Que esto es lo que vamos a ver más a profundidad luego, ¿sí? Son conocidos como internos, conceptual y externo. El nivel interno, también conocido como nivel físico, el que está más cerca al almacenamiento físico, es decir, el que tiene que ver con la forma en que los datos están almacenados físicamente. El nivel externo también es conocido como nivel lógico del usuario, que está más próximo al usuario. Es decir, que tiene que ver con la forma en que los usuarios individualmente ven los datos. Nivel conceptual, o en ocasiones solo el nivel lógico. Es un nivel de indirección entre los dos. Muy bien. Aquí explica más o menos cómo es. Nivel externo, nivel conceptual y nivel interno. Aquí tal vez no se nota mucho, pero sí. Nos vamos aquí. Podemos ver un poco mejor, ¿sí? Nivel interno, almacenamiento, nivel conceptual, modelo lógico, nivel externo. Interfaz del usuario.
El externo es lo que finalmente el usuario ve. Conceptual se encarga de enlazar los dos niveles. El interno son los programas y datos que el sistema maneja a nivel de 0 y 1. Es decir, lo que se almacena. Muy bien. ¿Entiende entonces, verdad? Entonces, déjeme preguntarle, ¿cuál es el nivel que conecta los otros niveles? Conceptual. Conceptual. ¿Y el nivel externo? ¿A qué se refiere? En palabras simples. No hace falta que... Lo que ve el usuario. Muy bien. Entonces eso sí se entiende, ¿verdad? Esta parte es un poco abstracta, entonces quiero que se le quede un poco en la mente para poder luego hacer ejercicios de él. Aquí está un poco conceptual. Aquí se ve un poco cómo está distribuido. Pero es solamente como un ejemplo visual, no quiero que se mareen con ello. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco más del nivel externo. Muy bien. Como se habló en el capítulo anterior, estábamos hablando que el usuario final puede ser cualquiera. Puede ser usted como programadores o el usuario final que ustedes le hacen el formulario para que le llegue y rellene, ¿sí? Entonces, pues, cada usuario tiene a su disposición un lenguaje, dice aquí. Para el programador de aplicaciones, este será el lenguaje de programación convencional que el usuario, que el programador elige. Que puede hacer en C++, en Java, en lo que le parezca mejor, ¿sí? Y para el usuario final, el lenguaje será el lenguaje de consulta. Es decir, lo que nosotros le mostramos al usuario para que llene. La barra de menú, el formulario para completar. Entonces, esos tipos de lenguajes diferentes tiene cada uno. Muy bien. Aquí estamos hablando un poco de su lenguaje, eso no vamos a ver. Y vamos a pasar un poco en la parte del lenguaje de manipulación de datos, que es conocido como DML, que permite la manipulación y el procesamiento de dichos objetos. Por ejemplo, considere un usuario de PLI y es un lenguaje
considera característica. Bueno, vamos a hablar un poco del lenguaje de ML, lenguaje que lo que nos consiste es en declaraciones que hay con la base de datos que estamos utilizando. Lo que nos permite el DML es manipular datos, como dice su nombre. Consiste de aquellas construcciones declarativas de PL necesarias para declarar objetos en la base de datos. Es decir, nosotros tenemos como estamos viendo en el capítulo 1, un sistema gestor de base de datos, que era un sistema gestor de base de datos, el que era SGBD. Era el programa que nosotros utilizábamos para crear la base de datos, ¿sí? Entonces, lo que hace disculpen, lo que hace el DML es consultas que modifican consultas o modificaciones a los contenidos de la base de datos. Por ejemplo, encontré una muy buena página de internet que nos permite usar MySQL a través de el explorador. Déjenme mostrarles. Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a probar si... En realidad todavía no exploré muy bien, encontré recién y les quiero mostrar un poco cómo es para que se vayan familiarizando. Entonces, voy a poner... Vamos a poner el laboratorio. Muy bien. En este caso, bueno, vamos a ver un poco cómo crear tablas. Sí. Los comandos de ML son con cualquier sintaxis de algún lenguaje de programación. Entonces, en DML tenemos lo siguiente, que sería select, que nos permite hacer consultas a la base de datos. Es decir, por ejemplo, yo puedo hacer así, unos 5 más 6. Y entonces el resultado aquí abajo me sale. ¿Sí? ¿Se ve, verdad? Sí, profesor. Muy bien. También podemos hacer
en DML lo que son insert, también lo que son muy bien. Si sabemos un poco inglés, podemos ver o podemos hacernos más bien la idea de para qué sirve cada uno de estos lenguajes. Perdón, para qué sirve cada uno de estas sentencias. ¿Sí? Entonces, select usamos para hacer una consulta. Por ejemplo, podemos ver una tabla que existe ya, o podemos, por ejemplo, usar para hacer operaciones matemáticas. ¿Sí? Después insert tenemos para insertar datos en una tabla que nosotros creamos. Update es para actualizar esa tabla y delete es para eliminar. Muy bien. Aquí nos está hablando que cada vista externa está definida por un esquema externo. Si hablamos de esquema externo es que, como vimos aquí arriba, el externo, perdón, la tabla está aquí. El externo es lo que le llega al usuario final. En el cual consiste básicamente en la definición de cada uno de los tipos de registros que nosotros vemos. El esquema externo fue escrito utilizando DDL. ¿Sí? Pero tenemos a nivel conceptual. La vista conceptual es representación de todo el contenido de la información de base de datos. En una forma un poco abstracta comparada con la forma, bueno. Entonces, lo que aquí nos está diciendo es, en vez de nosotros como usuarios finales ver, cuando nosotros abrimos, por ejemplo, un blog o YouTube, nosotros vemos ya el resultado final, pero no vemos en sí cómo está organizado adentro. No vemos las tablas, no vemos así. No estamos viendo así como una base de datos, o no estamos viendo así como un resultado de una tabla. Vemos normalmente lo que nos llega ya. En ese caso estamos hablando de externo. Y ahora estamos hablando de vista conceptual, que es decir, lo que nosotros vemos de forma abstracta, los datos que están almacenados. ¿Se entiende esa parte, verdad? La diferencia entre externo y conceptual. Externo es lo que ya ve el usuario final, y conceptual es lo que se ve a nivel de base de datos. Los registros, las tablas. ¿Se entiende, chicos? Sí, señor. Muy bien. Nivel interno. El nivel interno de la arquitectura es nivel interno de la vista interna, es representación de bajo nivel de toda la base de datos y consiste en muchas
ocurrencias de cada uno de los diversos tipos de registro interno. La vista interna está todavía distante del nivel físico, ya que no tiene que ver con términos como registros físicos, sino como bloque y páginas. Muy bien, aquí nos está hablando un poco de las consideraciones que tienen. Esta es una convención que hay. Una convención sería que se ponen de acuerdo varios países o varias entidades para hacer todo de forma estandarizada. ¿Sí? Entonces, como en ANSI Spark, a estos registros internos se les llama como bloque o página. ¿Sí? No, ustedes no tienen, o sea, nosotros con ustedes no vamos a profundizar tanto estos temas de este tipo de cosas. Vamos a ser un poco más práctico. Uno, porque no tenemos tiempo suficiente para desarrollar a profundidad, y dos, porque en realidad a ustedes no les compete esta clase de cosas. Más bien, cómo utilizar la base de datos, cómo manipular y para qué pueden llegar a utilizar. ¿Sí? Muy bien. Si ustedes prefieren leer más a profundidad, les recomiendo el libro ustedes ya tienen. ¿Sí? Ya pueden ir leyendo un poquito. Si es posible, quisieran que lean todo el capítulo 1 y el capítulo 2 hasta nivel interno. ¿Sí? Luego, esto ya es más teórico que cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, este un poco yo, profe Dani, usé un poco lo que viste ya el año pasado con los de tercero. Sí. Y acá creo que les podemos pasar completito. este sí. Ahí yo les quiero aclarar un poco que baja un poquitito más, profe Marcos. Hay una unidad que es justamente esa parte del nivel lógico conceptual que nosotros este año saltamos, justamente por una cuestión de tiempo, como está diciendo el profe Marcos. Entonces, si bajas un poquitito más, profe, Al modelo lógico. sí, el modelo lógico. Bien. Aquí. Ahí, esa por ejemplo es la parte de teórica de las palabras que utilizamos, que eso sí vimos porque es indispensable, pero si baja un poquito más a los diagramas del modelo lógico, ahí. Eso por ejemplo es lo que nosotros directamente ya pasamos, porque Ya contamos. es, eh, A es nivel algo conceptual, sí. claro, que se hace previo a todo lo que tiene que ver con el proceso de normalización, con el proceso de generación de tablas, y es un poco más engorroso ir otra vez hacia atrás con los conocimientos que ustedes ya tenían. Entonces sí les podemos pasar para que tengan una idea de lo de cómo se trabaja el paso previo al tomar una decisión y decir cuál es el modelo de base de datos con el que se va a trabajar. Como dijo el profe, vamos a tomar el modelo de entidad-relación. Hay varios modelos, el modelo se elige dependiendo del trabajo que se tiene que realizar. Eh, pero previo a eso se hace normalmente este diseño en donde se esquematiza qué es lo que se va a hacer con la base de datos. Y después de eso, una vez que ya se tiene idea, entonces se toma la decisión. Pero, como les digo, por una cuestión de tiempo, vamos a saltar este paso previo, digamos, y ya vamos a seguimos con lo que ya están trabajando ustedes. Era toda esta parte
todo ese diseño es el que vamos a pasar. Pero les vamos a pasar este material para que tengan una idea de cómo se hace o cómo se trabaja, si es que quieren mirarlo en sus ratos libres. Bueno, yo creo que con ustedes había hablado un poco de esto en cuando teníamos todavía clases presenciales, de, de cómo uno representa más o menos de forma eh, no estandarizada, sino que más bien sí estandarizada, la forma en cómo se lleva la unión de varias, no es tablas, más bien de varias entidades así. Creo que ustedes ya vieron un poquito de esto, si mal no me equivoco. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a ver, si ven, por ejemplo, quieren copiar una tabla para tener una idea o para practicar, creo que este le va a ayudar un poco a saber leer más bien y entender cómo va el flujo de las cosas. No imponiendo a cualquier cosa porque sí. No van a crear una tabla actúa, por ejemplo. Me explico a qué me refiero, ¿verdad? Muy bien, yo de este lo que quería usar es la primera parte. Nosotros vamos a estar trabajando más con base de datos relacionales. ¿Por qué? Hay muchos modelos de base de datos, dijimos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué creen ustedes que elegimos base de datos relacionales que ustedes encontraron, que leyeron? Lo que yo encontré fue que la base de datos relacional es el más común, o sea, que más se utiliza. Muy bien. ¿Y por qué ustedes creen o por qué ustedes leyeron o encontraron que se usa más base de datos relacionales? Porque es Yo, algo más llegado a la realidad. Disculpen, sí. yo leí que, o sea, investigando, encontré que dice que favorece la normalización para que sea más comprensible y aplicable. Muy bien. Ese podría ser uno de los temas, o sea, uno de los puntos a favor. Otro, pueden dar también su opinión, no hace falta que hayan leído o buscado exactamente lo que dijo una persona en internet. Den un poco su opinión. Yo creo que o sea, se va a usar por la facilidad que tienen para manipular los datos, para agregar, eliminar, modificar. Muy bien. Ahora vamos a ver un poco eso. Base de datos relacionales. Vamos a leer un poco lo que tenemos aquí. Es un programa de base de datos relacionales, es aquel que relaciona archivos de manera que los cambios en uno se reflejan automáticamente en los demás. Más o menos lo que dijo el compañero. Es decir, yo por ejemplo tengo una tabla que creo que nosotros habíamos hecho alguna tabla ya normalizada a nivel 3 o 2, si no me equivoco. Creo que era de libros que habíamos hecho en clase. Entonces, para ver un poco lo que estábamos hablando,
Muy bien. Y vemos lo que habíamos hecho en clase, ¿verdad? Partimos desde de este dato en bruto. Y creamos una sola tabla de dirección, luego fuimos normalizando, ¿sí? Hasta que nos convenció de que podíamos representar con esta serie de tablas, estas 5 tablas, podíamos representar este dato en bruto. Ahora, si nosotros nos vamos un poco a la definición de base de datos relacionales, dice que es el que relaciona archivos de manera que los cambios en uno se reflejen automáticamente en los demás, ¿sí? Es decir, yo quiero hacer un cambio aquí en la descripción de la ciudad o el ID ciudad. Mi tabla de dirección solo lleva a cambiar, ¿verdad? Direcciones. O cambio el nombre de la calle primaria. Y al acceder acá a cambiar el nombre de la calle primaria, ya cambio en esta tabla. Porque están relacionados. Y como acá se puede ver, direcciones puede llamar a todas estas otras 4 tablas. Y es dependiente de una de cada ellas. Entonces se entiende más o menos ahí en qué se refiere relacional. Sí, señor. Muy bien. La estructura de base de datos relacional se basa en el modelo relacional, en un modelo matemático que combina los datos de las tablas. Ustedes dan eso, aunque ustedes no lo crean, que es normalmente en lo que ustedes llaman matemática lógica, tal vez sería. En realidad no sé muy bien el nombre de la materia que ustedes tienen. Lógica matemática o algo así. Que dan conjunto de los números, por ejemplo. Tienen una materia así, ¿verdad? Matemática aplicada se llama, creo que acá. Matemática aplicada. Conjunto de los números, por ejemplo. Entonces, a eso es lo que se refiere a modelo relacional, que está basado en un modelo matemático. Para combinar datos en tablas. Si pensamos en las tablas como conjuntos independientes que se contienen unos a otros, podemos decir que la tabla de direcciones contiene a los siguientes conjuntos, que sería ciudad, calle y barrio, ¿verdad? Y clientes, por lo tanto, le contiene también a direcciones. ¿Se entiende? En ese paralelismo con la matemática. Al final de cuentas, usted tiene que saber que cualquier cosa que nosotros hacemos en la computadora, al final de cuentas es matemática. Suma, restas, ceros y unos. Lo mismo podemos aplicar con tablas. Tal vez a algunos les sea más fácil entender así, tal vez a otros se les complique un poco entender así. Pero se entiende, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, aquí nos habla un poco que la mayoría de los datos que se emplean en la actualidad se fundamenta en modelo relacional entre ellas. Casi todas los sistemas de administración de base de datos para computadoras personales.
A ver, estamos hablando un poco de que es más fácil cambiar cosas en las tablas, porque como están relacionadas, si yo cambio de una tabla, va a cambiar todas las demás. Una de las razones por qué se hace esto es porque nos ahorra trabajo, o sea, le ahorra trabajo a la máquina, a la base de datos en sí. Es más fluido, es más rápido, tiene menos posibilidad de caerse. Pero imagínense que nosotros eventualmente en un futuro vamos a tener máquinas súper potentes que son capaces de realizar todo esto que ahora le cuesta de manera sencilla. Entonces, realizar bases de datos relacionales no va a ser más una necesidad obligatoria porque o si no mi sistema se cae, o si no no puedo tener un buen flujo de datos, o si no mi computadora no aguanta, mi base de datos no aguanta. Entonces eventualmente vamos a llegar a un punto donde no hace falta tener ese cuidado, por así decirlo, de tener que relacionar cada tabla, porque la potencia bruta que va a tener nuestra máquina al final va a compensar eso. Ahora, hay muchos bases de datos no relacionales que se le llaman NoSQL, que se utilizan específicamente para cuando se lee datos, no cuando se escribe. ¿Qué sería un ejemplo de yo tengo una base de datos y solamente leo? Pocas veces escribo en él. Con escribo me refiero a introducir datos nuevos. A ver, ¿alguna idea? Ninguna. Por ejemplo, un blog no sería eso. Al final de cuentas, lo único que se ve es lo que se postea y se lee una mensaje de post que ya fueron hechos, están ahí. Yo quiero leer nomás. No hace falta modificar nada ni nada por el estilo. También puede ser una lista de stock que no necesariamente tiene que ser una lista de stock del supermercado, sino por ejemplo en planes de servicios fijos. Yo tengo este plan que no voy a cambiar en 2 años. Le voy a cobrar 300.000 mensual por inscribirse. Y yo muestro eso y tengo una base de datos que necesita tener una relación con otra. Una tabla, por ejemplo, que necesita tener relación con otra. ¿Sí? Entonces, eventualmente llegaremos a un punto donde no va a hacer falta ser tan cuidadosos con esto. Pero como no es el caso, o más bien son casos muy aislados y muy específicos, y lo que normalmente y la mayoría del tiempo se va a utilizar va a ser base de datos relacionales, entonces vamos a estar usando un poco de eso. Muy bien, como dijo la profe, esta parte no vamos a estar introduciendo más de modelos lógicos, pero para que tengan una visión más clara cuando vean estos modelos, para que no se pierdan, les recomendaría leer un poco. ¿Sí? Entonces, esta página que les mostré anteriormente debía estar pasando.
creo que prácticamente nos permite a nosotros hacer todo. En realidad todavía no llegué a probar todo él, pero yo creo que ya es suficiente para lo que nosotros queremos usar. De hecho, deberíamos probar un poco para ver qué tal nos va. Muy bien. Lenguaje que nosotros vamos a utilizar va a ser MySQL. En la próxima clase le voy a enseñar un poco cómo instalar uno que es portable. Que le había dicho yo, que uno que pueden tener hasta en su pendrive, ¿sí? Es una carpeta que tiene un ejecutable que nos tira un shell. Un shell sería como el CMD, una interfaz para nosotros poder usar, como esta. Y entonces con ese vamos a ver un poco cómo ir creando base de datos. Ahora le vamos a estar un poco para ver qué tal nos va esta página. De hecho, vamos a hacer con lo que teníamos del libro. A probar un poco qué tal nos va. Chicos, ahí cuando el profe Marcos está escribiendo, por ejemplo, varchar, eso es lo que se llama fondo de valores o dominio del atributo o del campo, ¿sí? Y es lo que nosotros estudiamos en algorítmica cuando le agregábamos el tipo de datos que iba a tener la variable. Así que lo que ahí estamos viendo en la base de datos se va a crear la base de datos laboratorio. Dentro de la base de datos laboratorio vamos a tener la tabla entidad que se llama cliente. Dentro de esa entidad cliente tenemos un atributo que se llama nombre. Y nombre en nombre se pueden ingresar valores que sea del tipo varchar. Esto es lo que yo les decía, que los tipos de datos que utiliza cada base de datos, cada motor de base de datos, en este caso MySQL, le da este nombre a lo que sería para nosotros y que se podía guardar en un alfanumérico. En un alfanumérico se podía guardar entonces acá en MySQL eso se llama varchar. Y este es el tipo 20 que se le pone adentro. ¿Qué les parece que quiere decir 20? Este 20, ¿qué les parece que significa? La cantidad de caracteres que puede alojar. Exactamente, la cantidad de caracteres que podemos ingresar nosotros en nombre, ¿sí? Cada motor de base de datos administra de diferentes maneras lo que sucede si es que se ingresan más caracteres. Algunos te dan error, algunos directamente se entran.
el dato ingresado, que quiere decir truncar, que corta. Si vos le ingresas 25, ingresa los primeros 20 nada más. Y algunos directamente generan un error y dice que lo que estás tratando de ingresar es más largo de lo que está permitiendo el motor de base de datos. ¿Sí? Entonces, el motor de base de datos que en el momento es MySQL, y este lenguaje que está escribiendo el profe Marco es lo que se llama el lenguaje SQL, que es lo que les decía que se utiliza la convención ANSI, normalmente el ANSI SQL, que es como hay muchos motores de base de datos, todos se ponen de acuerdo para decir, para hacer esto se va a utilizar esta palabra clave, para hacer esto vamos a utilizar de esta manera la estructura de las palabras claves. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver si funciona. Muy bien, no hubo ningún error, entonces significa que se aplicó. Y por ejemplo con podemos escribir toda la tabla de clientes y todos los tipos de datos que tiene. Aquí tenemos. Bueno, nos dice el campo, que sería nombre, apellido, teléfono y de cliente. ¿Sí? Type varchar. Y nos dice aquí también si el tipo, si tiene que ser null o no. ¿Qué significa null? Que si es necesario que cargue o si es obligatorio que cargue. Perdón, si es obligatorio que cargue o si no es obligatorio que cargue. Muy bien. Entonces, esto es un poco lo que nosotros vamos a estar usando. Creo que voy a estar probando un poco más a profundidad, pero creo que esto es una muy buena herramienta para nosotros no necesitar computadora en sí. Perdón, tener un programa así en nuestra computadora. La verdad que esto ayuda mucho. Y lo que quería yo ver, o sea, quería ver un poco que fuera la tarea para ustedes, es que me busquen 3 cosas. Referente a MySQL, que son lo que vimos un poco hace rato, que era los, ¿cómo decirlo? Los lenguajes de manipulación de datos, ¿sí? Y qué tipo de sentencia tiene. Entonces queremos, o sea, más bien quiero yo que me vayan buscando entonces los comandos que serían DML. Le voy a hacer yo una asignación con lo que le voy a pedir, ¿sí? Pero le adelanto ya. DML sería, sí, luego está DDL y BSL, sí, DML
DDL y DSL. Y voy a querer que me busquen eso. Sí, el significado de cada uno. Más bien no el significado, sino qué es cada uno de ellos y qué tipo de comandos contiene cada uno de ellos. Y nosotros en clase vamos a ir utilizando eso. Entonces, yo creo que por ahí sería todo de mi parte, profe. Le voy a estar asignando la tarea y dando un poco las pautas que quiero que sigan para ir un poco viendo a profundidad lo que vamos a estar utilizando. Ok, entonces para que no se asusten tanto, decirles que esto que el profe escribió está en uno de estos grupos, ¿sí? Y a medida que van investigando se van a ir dando cuenta de que hay cosas que se escriben una sola vez, hay cosas que se utilizan varias veces y que tenemos que conocer la sintaxis con más profundidad, ¿sí? Se dan cuenta que se utilizan palabras claves también, así como veíamos en pseudocódigo el año pasado. ¿Qué más? Esta herramienta que les mostró el profe es muy útil porque también utiliza los códigos de colores que simplifican mucho nuestro trabajo. Y la otra ventaja que tiene es que se puede utilizar desde cualquier lugar, o sea que ustedes crean una vez la base de datos y después se puede acceder desde cualquier computadora, no hace falta que estén siempre en su casa para poder trabajar, que eso es una ventaja muy importante cuando estamos trabajando de manera colaborativa y cuando estamos trabajando en internet, ¿sí? Y bueno, creo que eso es todo. Estos son bloques de códigos. Creo que les pido al profe que investiguen, entonces para ir entendiendo un poco mejor cómo se estructura el lenguaje que vamos a utilizar, que es el SQL. ¿Alguna duda, pregunta referente a lo que vamos a estar haciendo? ¿Están asustados? ¿Están ansiosos? ¿No se entendió bien? ¿Se entendió? Profesor, vos dijiste que la próxima clase iba a mostrar cómo instalar la versión portable, ¿verdad? Sí, no, en realidad no es tan complicado. Y justamente me pregunta, podría yo por mi parte ya instalar y tipo probar, jugar con el programa para ver qué hace? Sí, también podrías. La versión portable que le voy a buscar ahora mismo, que está en GitHub, que es alguien que creo que desarrolló. Creo que es MySQL Mini Server o algo así se llamaba. Sí, Mini Server se llama. Si ponen MySQL Mini Server, encontrará. Es este. Es un zip que tiene una... que es prácticamente es una carpeta. No tiene todas las funciones que tiene un servidor en sí, un gestor de base de datos, pero nos ayuda un poco. ¿Sí? Entonces, para los que quieren ir probando, le voy a poner en el link de la tarea, le voy a pasar un documento con todas las pautas y el link, por si quieren ir probando. ¿Sí?
Una vez que encuentren qué significa cada uno de estos, pueden ir probando. Les voy a dejar también entonces para que ustedes por su cuenta vean un poco cómo funciona, sí, que lo que pueden crear en él. Entonces, sería todo de mi parte. ¿Algo más que agregar? Más que probar, ahora mismo lo importante es que entiendan la diferencia que hay entre esos tres bloques, ¿sí? Sí, claro. Qué se hace con cada uno de ellos y en qué momento de la base de datos se utiliza cada uno de ellos, ¿sí? Siempre es importante conocer primero con lo que vamos a trabajar y después empezar a probar y a ver qué puede hacer o no. Pero si no conocen la teoría de esas instrucciones, van a ir haciendo a tanteo libre y esa no es un poco la idea. La idea es que ustedes estén formados y sepan para qué se utiliza cada uno de ellos y cómo se estructura eso. Pueden hacer incluso una estructura de los comandos que se utilizan y para qué sirve cada uno de los comandos. Y eso les va a servir por el resto de su vida porque no importa cuál sea el modelo de base de datos que utilicen, esa estructura de comandos existe en cualquier modelo. Algunos se escriben de manera manual, así como está haciendo el profe Marco. Algunos traen herramientas visuales en donde vos haces clic y te va creando, pero igual esa estructura está ahí. Y es importante que conozcan primero la estructura y después empiecen a trabajar. Muy bien, agregando un poco eso de lo que está hablando la profe, hay gestores de base de datos diferentes que utilizan MySQL, que es lo mismo que decir que le pone una interfaz a eso que yo le estaba mostrando. En vez de ver así un código, vemos un formulario, por ejemplo, una tabla en sí. Y de segundo plano se hace todo ese proceso de escritura, en vez de realizarlo de forma manual. Muy bien, sería todo por acá. Le voy a estar pasando entonces un poco las instrucciones, las directivas que deben de seguir para la tarea, como van a ir buscando e ir leyendo. Entonces, eso es todo por hoy, chicos. Que tengan un resto de jornada. ¿Algo más que agregar, profe? No, creo que ya estamos. Le vamos a pasar la tarea, le vamos a generar la asignación después y la idea, como les digo, es que sepan bien cuál es la diferencia y que pueden hacer un esquema de la sentencia. Eso sería súper práctico después para ustedes. Les vuelvo a repetir, no solamente para el tercer curso, sino que para después incluso. Dale, profe. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Algo que quieran decir, chicos? Bien, si no hay dudas, entonces dejamos hasta acá. Sí. Entonces, organice bien su tiempo.